Eh, bueno, Liliana, bueno, hoy la clase de hoy vamos a avanzar sobre la modernidad. Quisiera una pregunta antes. Se están subiendo las clases, yo sé, ahí no chequeé, pero sí, vos la estás subiendo, ¿sí? Bueno, entonces, para que tengan claridad, entonces repasamos eso. Las presentaciones se ven en la clase, ¿sí? Así pueden tener esta relación entre el contenido y lo que se explica. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a avanzar sobre la modernidad, sobre el tema de la modernidad, pero vamos a hacer una parte, algunos rasgos generales que tienen que ver con la modernidad, y vamos a ver algunos rasgos particulares. ¿Sobre qué? Sobre los supuestos epistemológicos que van a dar la ruptura en esto que nosotros hemos dado en llamar el antropocentrismo. Eso que decíamos, ¿cómo se va a hacer, cómo se genera la ruptura entre el teocentrismo y el antropocentrismo? Lo vamos a ver ahora. Nos vamos a detener en conceptos que son centrales, que están relacionados a los autores y a algunos hechos históricos. Este tema que vamos a ver hoy está dentro del libro de Bowen, que yo lo subí al aula, es un libro re grande, que tiene muchísimas páginas. Esto que explico acá está en el libro de Bowen, especialmente en la primera parte, porque vamos a ver hoy cuestiones que van del 1500 en adelante, que es el proceso de ruptura. La clase que viene es feriado provincial, por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, nuestro ex gobernador presidente. De manera que no va a haber clase. Pero sí, yo voy a subir una clase grabada, cortita, sobre un tema que les va a permitir apuntarlo a la clase siguiente, que es Comenio, es decir, uno de los ejes epistemológicos que va a articular la educación en esta etapa, de esta etapa histórica, y que además va a impactar significativamente la construcción de las escuelas y las universidades. Luego, la clase siguiente, que es cerré la agenda, pero creo que es el 2 de noviembre, va a dar la clase el profe Néstor sobre el tema Universidad de Humboldt y Universidad Napoleónica. Nosotros hemos tomado la decisión de todo el mes de noviembre dar clase, todos los martes. ¿Sí? Son 5 martes, esos 5 martes va a haber clase. ¿Cómo vamos a cerrar la materia? Vamos a pedir extensión de cursada para que ustedes en febrero presenten un trabajo integrador. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Porque privilegiamos que ustedes puedan tener clases de todo el programa y el trabajo presentarlo en febrero, porque si no tendríamos el cronograma termina a finales de noviembre, no vamos a alcanzar, entre la entrega del trabajo y demás cosas, no alcanzamos a ver todo. Entonces esta vez hemos decidido hacer esta extensión de cursada para que en noviembre podamos ver todos los temas que nos quedan y ustedes hacer el trabajo luego de las vacaciones. Más adelante les vamos a explicar cómo va a ser el trabajo final. ¿Sí? Antes de arrancar, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? Si internet anda mal, chicos, hay que tener paciencia siempre. Bien, les cuento algo hacia el pasar para que estén alertas en las páginas de la unidad académica, que es muy probable, en un 90% de probable, que la próxima mesa ya sea presencial. ¿Sí? Así que si van a presten atención, porque si van a rendir, es muy probable que ya finales de octubre rindamos presencial, los finales. Y ya me parece que como viene la cosa, si es que no pasa nada raro, en el año que viene ya nos volveremos a ver, cada uno con su materia. ¿Sí? Así que presten atención porque para ir a cursar, a rendir o a cursar, hay que hacer cosas, ¿no? El curso de COVID, no me acuerdo cómo se llama, y algunas cuestiones más que les van a pedir, ahí tienen que hacer, y además es muy probable, a los docentes nos lo van a pedir, pero yo calculo que ustedes también, es la vacunación. Estar vacunados con al menos una dosis. El que no esté vacunado va a tener que justificar su no vacunación, y además hay limitantes por los cuales se van a tolerar la no vacunación. Así que vayan viendo estas cosas, visiten la página web de la unidad académica,
pregunten como para estar preparados en el caso de que vayan a rendir algo en octubre, sepan que ya va a ser presencial, o en diciembre, que seguramente va a ser totalmente presencial. Bien, ahora sí. Si nadie me tiene nada para decir, vamos a arrancar con la clase de hoy. Recuerden que se me complica la mirada. Ahí la profe Celeste les va a dar la entrada a cualquier cosa que me falte algo. Ya voy a poner, hoy me agarró ataque de Moby Dick, por eso la presentación es estilo ballena. Y vamos a ver el sistema educativo, los comienzos de la modernidad. Recuerden que nosotros estábamos viendo, esperen que voy a tener que minimizar acá porque si no, no veo. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos arrancado a ver con el video animado qué pasaba con la construcción de los estados modernos y que había un conjunto de temas que nos marcaba una ruptura con la Edad Media. Tenía que ver cómo la corona empezaban a centralizar las coronas y ya no había no había reinados chiquitos, sino que los reinados eran cada vez más grandes y que estos agrupamientos terminó dando inicio a los países como España, Francia, Alemania. ¿Qué pasaba con la llegada del imperio, la toma de Constantinopla por parte del Estado de Oriente? ¿Qué pasaba con los cambios epistemológicos en cuanto al conocimiento? Que había una disputa con el movimiento escolástico que leía Aristóteles por una llegada de los textos de Platón, justamente con esta cuestión del cambio de gobierno en Constantinopla. Que había un cambio en el modelo económico del feudal al capitalista. Estos elementos que nosotros pudimos repasar en relación a la construcción del Estado moderno nos va a permitir avanzar un poco más sobre las bases del sistema educativo de este periodo. Vamos a hablar del inicio de la modernidad, aunque vamos a ver algunos elementos generales ahora y algunos en particular del inicio de la modernidad, porque todo lo que sigue en este programa, vamos a ver que la Universidad de Humboldt Napoleónica, la Universidad Colonial y bueno, cuando ya venimos a Argentina, también forma parte de la modernidad, pero una modernidad totalmente distinta a la que vamos a empezar a ver ahora. Como dije recién, la clase que estamos trabajando hoy está construida sobre la base del libro Sistemas Educativos Modernos de James Bowen. Es una persona, como les dije la otra vez, bueno, que ya no está entre nosotros, pero que él dedicó su vida a la investigación y a la construcción de los sistemas educativos. Tiene 3 libros fundantes, como se llaman los manuales de Bowen, pero de manual no tiene nada. Son libros como de 5.000 páginas cada uno que reconstruye el sistema educativo en la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. A quienes les interese este tema, se los recomiendo. Bueno, vamos a empezar con 2 citas de Bowen. La primera la leo y vamos a ir analizando. Dice: la entrada del Estado en la educación ha acelerado las controversias y los conflictos sobre el carácter, propósito y prácticas de la educación, y que además la única generalización permanente aceptable que podemos hacer sobre el periodo moderno es la aspiración popular de que la educación debe ser ampliada en la mejor medida posible. Sin embargo, añadía, allí que no hay una gran claridad en la mentalidad pública sobre el por qué y el cómo debe y puede hacerse esta ampliación. Entonces, ¿qué nos dice Bowen en esta cita? Que la llegada del Estado, además del Estado moderno, este Estado que nosotros vimos que va a ocupar un lugar lejos lejos o fuera del tipo de gobierno de la Edad Media, va a generar una fuerte discusión sobre qué educación se requiere, cómo formar. Ustedes recuerden que la educación centralizada de la Edad Media estaba articulada en pos de la universidad. Si bien había escuelas de gramática, que eran como las escuelas generales donde se aprendía el latín, en la universidad se formaban las personas que
iban a administrar la corona. Ahora, cuando cambia el gobierno al principio de la Edad Moderna y se construyen estos estados modernos, empieza el conflicto y la discusión sobre qué educación, dice, carácter, propósito y prácticas de educación requiere este estado que busca ser laico, este estado que tiene un propósito en la sociedad diferente a la sociedad de la Edad Media. Y entonces nos lleva a otra pregunta. Dice, ¿cómo? Dos preguntas. Dice, ¿por qué y cómo debe y puede hacerse esta ampliación? Es decir, plantea un enfoque de derecho que antes no había. Al existir el Estado, existe una idea de bien común, de Estado, de gobierno común, y la educación, al formar parte del Estado, nos coloca en una pregunta sobre cómo debe generarse este acceso de derecho a la educación. ¿Por qué deberíamos hacerlo y cómo deberíamos hacerlo? Debate que antes no estaba en la Edad Media, porque el gobierno de la Edad Media no pensaba en la idea de lo común. Ustedes recuerden que no había clases porque había una sola. Segunda cita, dice, como han manifestado varios historiadores revisionistas, dice Bowen, varios historiadores revisionistas contemporáneos, la mayor parte de la historia educativa se ha centrado de manera excesiva en el desarrollo de escuelas y de la escolarización, y generalmente han sido escritas desde un cómodo punto de vista eurocéntrico, registrando el inevitable auge de una meritocracia masculina de clase media aposentada y prometiendo un progreso continuo hacia algún tipo de democracia bien estructurada en la que la educación serviría para ubicar a cada persona en su lugar adecuado. Es decir, la crítica que va a hacer Bowen es que generalmente los historiadores contemporáneos que toman a la educación han centrado su mirada en la construcción de escuelas y cómo se escolariza. Y en la construcción de estas escuelas y la escolarización, el punto de mira se ha centrado en lo que ha sucedido en Europa y no se ha mirado lo que ha sucedido en otros países como en Latinoamérica. Pero además, dice, el punto de vista está consolidado de una mirada masculina de clase media aposentada y prometiendo y sobre el eje de un progreso. Es decir, hay un gran sesgo sobre esta mirada o esta reconstrucción histórica, y Bowen, en su trabajo, justamente nos está queriendo decir que va a abordar todas las miradas que permiten constituir el sistema educativo. El de los excluidos, el de los marginados, los que no son interpelados por este sistema dominante que fue construido desde una mirada masculina de clase media aposentada y digamos decir, desde una mirada de una clase dominante tradicional. ¿Cuáles son los elementos históricos conceptuales que nos van a permitir hacer una referencia de este periodo histórico? Primero, lo que veíamos, que hablamos de una burguesía creciente, ese Burgos que se empieza a construir en la baja Edad Media, que es esa sociedad que está detrás de la muralla, que rodea el castillo, empieza a consolidarse, a crecer. Acá Bowen marca un periodo, 1776-1815, periodos en los que se empiezan a dar las grandes revoluciones, ¿no? Donde se van, donde va los que serían los burgueses empiezan a enfrentarse a la corona. Dice, luchó, dice la burguesía creciente, con la aristocracia, este gobierno o este sector social que rodea a la corona. Luchaba la burguesía con la aristocracia por el control del comercio y de la industria. Ustedes recuerdan que los burgueses comerciaban alrededor en el Burgos, en la sociedad, en la ciudad que rodeaba al castillo, comerciaban, había muchos prestamistas, recuerden que en aquella época había muchas localidades y cada una tenía su moneda, entonces el burgués también tenía un rol importante en el cambio de moneda y en la industrialización. Entonces,
En este periodo de tiempo se empieza a dar una disputa con la aristocracia por el comercio y la industria. Y esa disputa se da a partir de que son los burgueses los que empiezan a favorecer el desarrollo de tecnologías. Por ejemplo, el telescopio, la rueda, las distintas formas para medir el tiempo. Dos, dice, pero este enfrentamiento entre la burguesía y la aristocracia no pudo rechazar, no pudo, por más que estaban enfrentados, la burguesía tuvo que tomar algo de la aristocracia. ¿Qué es lo que toma de la aristocracia? Dice, sus tradiciones, las formas de vestir, de comer, de vivir, digamos. No es que los rechazan totalmente, ¿no? ¿En qué se enfrentaban? Se enfrentaban en el comercio, pero no en las formas culturales. Dice Bowen, la tradición conservadora de la educación y su sistema privilegiado de escuela de gramática en la universidad se conservó de manera intacta. Por tanto, e insisto, por más que la burguesía creciente se enfrentó en la aristocracia por la administración del comercio y la industria, toma elementos o conserva elementos de la aristocracia, entre ellas lo que tiene que ver con la educación. Estamos hablando principios de este cambio de era. ¿Qué era? ¿Qué es lo que conserva de la educación? Dice, la gramática. Recuerden que cuando hablamos de gramática o las escuelas gramaticales, lo que significa que en esas escuelas se aprendían las letras, ¿no? Entonces, conserva la burguesía de la aristocracia esta idea de aprender las letras y la universidad con su formación escolástica. Cualquier cosa que no se entiende, me cortan ahí, levantan la mano. 3. Ya en el siglo XX, la burguesía, esta burguesía que luchaba con la aristocracia por el poder, crece sustancialmente hasta transformarse en dominante, denominándose clase media, que acentúa su dominio. 4. Se negó conceder en este periodo de tiempo la igualdad a la clase obrera, y en lugar de ella se adoptó la ideología de superioridad que se encontraba en dos conceptos de cultura y orden natural. Este detalle es muy importante porque nos permite ver que si bien se empieza a reconocer que existe una sociedad dividida en clases, una clase que domina y otra que es dominada, y la clase que es dominada es la clase trabajadora, y que en vez de lograr una igualdad de derechos, lo que se buscaba era mantener la desigualdad a partir de la superioridad. Y que esta idea de superior, de clase dominante superior, tenía un sustento ideológico que estaba dado a partir de las nociones de cultura y de orden natural. Es decir, que las desigualdades sociales son culturales, son obvias. No sé si ustedes, esperen que voy a aprovechar acá, siempre es bueno ir arreglando lo que está mal. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto que les estoy diciendo. Ahí veo el chat, ¿qué dice? Esperen un segundo que está lenta la cosa. No sé si me escuchan todos entrecortados. ¿Hay alguien más? ¿Escucha? Yo te escucho bien, Lucrecia. No sé, Celeste, ¿cómo Bueno. me escuchás? Se escucha perfecto, sí. Bueno, Jessica, Sandra, capaz que es tu internet. Hay que tener paciencia. Bueno, esta idea de diferencia a partir del orden cultural y el orden natural tiene un sustento epistemológico y también ideológico que va a encontrar su origen en un intelectual, un naturalista influyente, que se llamaba Darwin, Charles Darwin. Quienes son de San Julián, seguramente, bueno, en realidad ustedes que son estudiantes de la UMPA, quiero contarles que hay un realizador audiovisual de la Unidad Académica San Julián que ha hecho dos documentales sobre Darwin, y búsquenlo porque está muy bueno, porque Darwin vino a la Patagonia.
vino a la Patagonia, él era un naturalista, se subió al barco y dio la vuelta al mundo con la finalidad de poder registrar cómo era esta sociedad que habitaba el mundo. Entonces dibujaba las plantas, recorría los lugares, y bueno, Darwin dio vuelta al mundo. En estos viajes de Darwin, él está, a partir de la lectura de Herbert Spencer, influenciado por el posicionamiento de Spencer, empieza a estudiar el origen de las especies. Es decir, de dónde viene el hombre, cuáles son los antecesores de los animales, cómo se fue dando el mundo. ¿Y por qué a Darwin le preocupaba el origen de las especies? Porque en ese momento, este periodo histórico, estamos hablando de entre 1400 y 1600, un periodo histórico amplio. Bueno, en realidad nos podríamos extender hasta el siglo XIX. Empezar con tanto viaje, dado por las invasiones y las conquistas, estos europeos, que pensaban que solamente existían ellos en el mundo, empezaron a encontrarse con que había gente que ellos no la tenían registrada. Y que en esos viajes se encontraron con personas de otro color de piel, con otro tipo de pelo, vestidos de otras formas, empezaron a encontrar otros tipos de árboles, de casas, de instrumentos de música y demás. Entonces, ante la presencia de estos otros sujetos con otras realidades culturales, la respuesta que se le da a esta situación, y por eso esta mirada, se habla de eurocentrismo, se da la respuesta de que son inferiores a ellos, porque consideran el europeo que está en una fase superior de evolución. Esta idea, que es la que va a fundamentar la diferencia y la desigualdad, la que va a construir clases a partir del origen, digamos, cultural y de orden, de esto que dice de orden cultural y orden natural, es decir, desigualdades a partir de su posición en la clase social, en su acceso a la cultura, inclusive en su color de piel, es lo que va a encontrar, digamos, su origen en este posicionamiento, esta propuesta de Darwin, que se llama teoría evolucionista, que tiene como nombre el origen de las especies. Dice Bowen que Darwin brindó apoyo a las pretensiones de superioridad de la clase media gracias al concepto de selección natural. ¿Qué quiere decir con esto el concepto de selección natural? Que las especies se van desarrollando por un proceso de selección natural, es decir, porque uno comió al otro, o porque, por ejemplo, un ser humano, hay quienes tienen desarrolladas armas más sofisticadas y su utilización en las guerras hace que elimine de mejor forma a otras personas, entonces eso lo pone en un proceso de selección natural, lo que han logrado desarrollar una tecnología que le permite colocarse en situación de superioridad. Esta idea de selección natural que fue construida en 1800 le va a permitir a Darwin pensar el origen de las especies y también dar respuesta a algo que fue clave para este momento histórico, que tuvo que ver con por qué hay seres humanos negros y otros blancos, por qué hay unos que usan ropa y otros no, por qué unos tocan el piano y otros no hace grandes, por qué unos comen con cubiertos y otros con la mano. Entonces vale decir que hay una diferencia del origen de las especies y que esa diferencia va a accederse se da por selección natural, y lo que se selecciona naturalmente es la cultura. Acá, si ustedes se fijan, esta idea evolucionista de Darwin ha pregnado significativamente el pensamiento hasta la actualidad, de manera que nosotros nos podemos encontrar con muchas afirmaciones que tienen en su origen esta cuestión de selección natural, de raza superior, de que los blancos son inteligentes y los negros no, o que los negros corren rápido, esto lo escuché el otro día y me mató, que los negros ganan las maratones, corren rápido porque su raza, ya el concepto de raza es darwiniano, ha sido criada en el campo porque ellos corren la comida en la selva. Yo cuando escuché eso dije, por Dios, Darwin era un bebé pecho.
sea, pensar que los negros corren rápido porque sus ancestros corrían la comida por la selva es una afirmación de origen darwinista. Pensar que hay negros de alma, negros de mierda y negros de piel, o sea, ya cuando aclaramos, no, profe, es negro de alma, esa afirmación ya tiene en sí mismo, encierra en sí mismo un posicionamiento evolucionista de selección natural de las especies. Esta idea de el negro es inferior, el blanco es superior. Pero, ¿cuál es el anclaje de esta noción? Que fueron los blancos en dominio de una tecnología con distinto desarrollo que invade Latinoamérica para poder expropiarle sus territorios. Por eso se habla de eurocentrismo, ¿no? Esto de que primero llegaron, que hablábamos la clase pasada, que primero llegó la viruela, diezmó a la población indígena y después llegó Pizarro y se la llevó más de arriba porque no tenía resistencia porque los habían matado con una enfermedad. Sexto punto, Spencer promovió con éxito la idea la idea del ascenso de la clase media como darwinismo social, ¿no? Esto que les estaba diciendo recién. Esperen que esto no se me sube acá. Bueno. 7. La revolución bolchevique, la que se da, ¿no?, en 1918. Con la revolución bolchevique, perdón, surgen las escuelas populares, algo que espero que podamos ver. Surge otro modelo de escuela, pero inclusive un modelo de escuela asociado a un posicionamiento ideológico, la de formar la clase obrera. Si había que cambiar la sociedad, también había que cambiar las escuelas, con las que situaba en contraposición a las actitudes de muchos activistas de la clase obrera que aceptaron los principios de igualdad y creían que podían llegar a unos logros iguales dentro del sistema dual. Esta idea de escuelas populares, es decir, todos tienen acceso a la educación más allá de la diferencia de clase. Bueno, estos son los elementos generales que nos permiten identificar el basamento ideológico de los primeros momentos de la modernidad. Ahora, Bowen propone un eje para pensar que me parece que es interesante. Dice, ¿qué pasa en la modernidad en relación al modelo educativo de la Edad Media? Dice, en la modernidad empieza a consolidarse una tradición de disidencia educativa. ¿Qué es eso de la disidencia? Y Bowen va a decir, es la disidencia en cuanto que empiezan a construirse espacios de aprendizaje que difieren de la universidad, ya sea en su proceso de gestación como en su proceso de dictado de clase. Mire, me tiene podrida el autocorrector. ¿Por qué no es emprimo? Es empirismo. ¿Cuáles son esas dos corrientes? ¿Cómo se construye esta tradición moderna de la disidencia educativa? Va a señalar dos ejes. El primero es el empirismo, que proviene de empiria, y el desarrollo de un nuevo sistema de educación superior, la creación de los institutos y las academias, bueno, algunos lo llaman colegium. Entonces tenemos el empirismo como epistemología, como modo de construcción de conocimiento del positivismo, y a partir de ello, o en relación a ello, un nuevo sistema de educación superior que son los institutos y las academias. Y se cambian los procedimientos, entonces por un lado tenemos el empirismo y una nueva organización del sistema educativo. Y luego dice, va a haber un gran cambio en los procesos de comprensión o de construcción de conocimiento. Les recuerdan que en la clase anterior hablábamos que se empieza a enfrentar al modelo escolástico a partir del posicionamiento, de la llegada a Europa continental de los textos de Platón. En este retomar a Platón aparece un modo de construcción de conocimiento del modelo de Platón que se llama cosmogonía, que es construir conocimiento a partir de un análisis y reflexión del cosmos.
Este esfuerzo, esta relectura o este volver a la cosmogonía viene, como dijimos, de la relectura de textos de Platón, pero también a partir del desarrollo de tecnologías que permitían mirar mejor al universo. Acá una definición de cosmogonía es el esfuerzo por ofrecer una explicación del universo y por ende del lugar del hombre en el mismo. Cuando los griegos llevaban a cabo la cosmogonía, no es que estaban paviando mirando el cielo, no. Esta cuestión de la cosmogonía, de esta reflexión sobre lo que nos rodea, implicaba entender la relación del hombre con el lugar en el que habita. ¿No? Construir conocimientos a partir de la reflexión del cosmos. Bien. Estas nuevas exploraciones, estas nuevas formas de construir conocimiento a escala mundial marcaron que esto otro que se conocía en previo en la Edad Media no alcanzaba a explicar las grandes transformaciones socioculturales de este periodo histórico. Entonces, este énfasis puesto en la escolástica empezó a ser enfrentada por la cosmogonía. ¿Ves? Acá nuevamente me pone cosmología, van a decir que la profesora quiere saber el horóscopo. Y es cosmogonía. Aristotélica. Se reveló cada vez más estéril, es decir, los presupuestos de Aristóteles no permitían dar cuenta de los nuevos desafíos que proponía este periodo histórico. ¿A quiénes vamos a encontrar en este momento para poder abordar esta problemática? Vamos a tener, digamos, en esta reflexión del universo y las estrellas, y no es una metáfora, sino realmente la cosmogonía orientada a observar el universo y con ello la relación del hombre con el universo, el planeta en relación a los otros planetas y demás. Y acá tenemos a Copérnico. Copérnico, que va a estudiar junto con, después, con Galileo Galilei en Italia, en Venecia, que es una escuela, estoy buscando acá el nombre de la escuela para no meter la pata, pero es la escuela, a ver acá, es la escuela, bueno, en Italia tenemos la escuela, la Academia Platónica del Instituto Medici, estoy buscando acá, Padua. En estas Copérnico, Galileo Galilei y Bacon van a estudiar en academias. Es decir, mientras va avanzando esta indagación sobre el universo, sobre lo que nos rodea, y poniendo el eje en la construcción de conocimiento a partir de la observación, y ahora vamos a ver cuáles son los autores que intervienen allí, obviamente la universidad, con tradición escolástica, no alcanzaba a dar cuenta de esto. Pasaba que la universidad tradicional no le permitía al estudiante preocupado por estas cuestiones en avanzar en ningún tipo de conocimiento, porque el trivium y el quadrivium no les daban las herramientas para poder investigar, para poder conocer de manera cierta el universo que nos rodea. Y además había fuertes tensiones políticas en ese momento. A raíz de ello empiezan a crearse academias e institutos que reunían a personas que no eran docentes como los que conocemos ahora, sino personas que estudiaban sobre ese tema y se especializaban, y empezaban a juntarse y generaban sus propios planes de estudio y estaban orientados generalmente al desarrollo de la ciencia. Es allí donde Copérnico, a partir del desarrollo de la óptica, empieza a ver qué pasaba entre el planeta y el universo que los rodeaba. Se empieza a incorporar un concepto nuevo para ese momento, que es el de medir. ¿Qué distancia se puede establecer entre la Tierra y el Sol? ¿Qué pasa con los astros? Y se incorporan dos conceptos que los aprendemos de memoria en la secundaria, en geografía,
pero que tuvieron una impronta revolucionaria en ese periodo histórico, que es el de rotación y traslación de la Tierra. La Tierra rota y se traslada, rota sobre su eje y se traslada. Eso quiere decir que la Tierra, eso significa que no es que el mundo rodea a la Tierra o forman parte de cuerpos celestes, como dice Aristóteles, sino que se comprueba, y es una mujer la primera en dar esta comprobación en la antigüedad y que después es retomada por Copérnico en esta incipiente modernidad, que es la Tierra la que gira. Y nosotros no somos el centro, y ni siquiera Dios. Esto obviamente va a generar grandes tensiones con la Iglesia, porque pensar que la Tierra y no Dios es el centro implica discutir el teocentrismo. Sí, le voy a leer una cita de Bowen. Dice, en opinión de Galileo, el mundo natural, mecánico en su funcionamiento y mensurable en sus efectos, debe distinguirse del mundo moral y social. Por tanto, la filosofía que anteriormente trataba del conocimiento general debe dividirse de acuerdo con esto, quedando las ciencias naturales, que usan el método de las matemáticas, restringidas al uso de lo mecánico. Fíjense que Galilei, que empieza a indagar, digamos, toma de Galilei, bueno, Copérnico y demás, y Bacon, como vamos a ver ahora, empiezan a preguntarse sobre lo que sucede en el mundo natural, van a decir, bueno, acá hay que plantear una diferencia. Lo natural es mensurable, lo emocional no. Entonces acá hay un dualismo, ¿no? Nosotros vamos a centrar nuestra mirada, dice esta gente, en lo que se puede ver y tocar. Ustedes saben que, bueno, Galileo Galilei durante 30 años fue perseguido por la Inquisición, 1630. Él decide bajar la persiana y decir, bueno, yo ya estoy cansado de ser perseguido, llegué hasta acá, no investigo más. Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a tener acá para destacar como estructurador en la disputa con el teocentrismo es nosotros, digamos, el hombre está en el centro, la Tierra se puede medir, gira alrededor del Sol, hay tecnologías que nos permiten conocer el mundo. Es decir, el concepto que nosotros teníamos acá, si ustedes recuerdan, tiene que ver con el empirismo, ¿no? Empirismo viene de empiria, es decir, que tiene que ver con lo que se puede ver y se puede tocar. La empiria es la que va a articular el positivismo y las ciencias naturales o fácticas porque tienen que ver con lo que se puede ver y tocar. Vamos a ver quién es el papa del empirismo, y es Francis Bacon, 1561-1629. Él dice que el empirismo, la convicción de nuestro conocimiento, se deriva únicamente de la experiencia, es decir, de lo que yo puedo vivir, lo que yo puedo ver y tocar. Acá va a empezar una discusión. A los que han tenido filosofía en la escuela, yo ya no sé ni lo que tienen, en mi época teníamos en cuarto año filosofía, este era uno de los temas que recitábamos de memoria, decíamos, bueno, existe el empirismo, después el naturalismo, el subjetivismo. Con el empirismo, que hoy justamente es profundamente discutido, y vamos a ver cómo muchas de las ideas de este momento histórico hoy son pregonadas por Milley, por ejemplo, cuando habla de los libertarios. Vamos a ver que el empirismo, que hoy nos puede parecer exagerado, tiene una razón, y hay que leerlo en su contexto. Bacon va a traer en su propuesta el concepto de experiencia y de verdad. Él va a decir, a partir del método inductivo y de la experiencia, uno puede acercarse a la verdad. La verdad, hoy, en el siglo XXI, bueno, pero ya hace casi un siglo que se sostiene esta idea, que la verdad no existe. Se habla de posibilidades de verdad, porque como hay tantos puntos de vista mientras seres humanos hay, es imposible llegar a una sola verdad, porque en la construcción del conocimiento, eso lo vamos a ver muchos años después con Husserl,
con Habermas, con Moscovici, que la verdad no existe, sino posibilidades de verdad, porque lo que prima en la construcción del conocimiento es el interés. Uno puede reducir al máximo su interés, pero somos seres humanos atravesados por un interés que es el nuestro. Pero en este momento hay una exacerbación de la verdad y a partir de una propuesta de Platón, o sea, desde la relectura de Platón. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que venimos de la Edad Media, del oscurantismo, de esta idea de Dios como respuesta a todo, con un razonamiento aristotélico donde terminábamos en que Dios era el último motor móvil, en esta lectura de Santo Tomás de Aquino. Bueno, sí, ¿quién creó el árbol? Bueno, no, que el último motor móvil dice, bueno, un motor impulsó un movimiento, pero ese motor lo impulsó otro y otro, bueno, pero ya cuando llego hasta el principio de los motores que impulsan el movimiento, me encuentro que hay un motor, que es un motor, el último motor móvil, que es Dios. Esta es la respuesta que va a dar Santo Tomás de Aquino para decir por qué Dios creó el mundo. Entonces, Bacon y después Descartes van a decir, bueno, no, pero a ver, pero un cachito. ¿Cómo lo saben a eso si no lo han vivido? Si no han tenido experiencia sobre eso. ¿Cómo saben que Dios existe? ¿Cómo lo probás? Entonces, si no, bueno, porque creó los árboles. ¿Vos lo viste que creó los árboles? Decir, no, bueno, entonces yo no creo que Dios exista. Existe una verdad y es la verdad que yo puedo experimentar. Esto va a generar una gran ruptura con la epistemología de la Edad Media porque va a colocar la racionalidad en el hombre y no en Dios. Sigo leyendo y se consideraba que la mente podía alcanzar la verdad del mismo modo que asumía la posibilidad de trazar una línea absolutamente recta con un instrumento adecuado. O sea, la verdad existe en la medida que yo puedo medir. Yo puedo decir de acá a la puerta hay 10 pasos y los cuento 1, 2, 3, ya lo medí. Bueno, esa es la verdad, indiscutible. Puedo contar que acá tengo, ¿cuántas fichas tengo? Tengo 5 fichas, ¿quién me lo va a discutir? Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 fichas, va a decir que tengo Bacon. Entonces, como lo pude contar, como lo pude tocar y lo pude ver, esta es la verdad 5 fichas. Esta postura de Bacon sobre el empirismo, bueno, Bacon fue una persona muy mundana, dedicada a la investigación y justamente a refutar. Él dedicó su vida a construir axiomas que permitieran refutar el posicionamiento teocéntrico y va a desarrollar un método centrado sobre la verdad. Bacon confiaba que la mente podía alcanzar la verdad. La verdad del ser y del conocer, dice él, son la misma cosa. Esta idea de Bacon no quedó ahí nomás en su reflexión. Él va a proponer algo que él no lo pudo llevar a cabo, pero sí sus discípulos, que se llamó la Casa de Salomón, que es un instituto experimental. Con ello buscó, a partir de la experiencia, construir distintos conocimientos que puedan dar cuenta del movimiento de las cosas. Fíjense lo que le preocupaba a Bacon, ¿no? ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Por qué digamos, los principios físicos de organización del mundo que nos rodea? Esta construcción de la Casa de Salomón, este instituto que es dedicado a la ciencia, va a poner en jaque a las universidades escolásticas. Esto no significa que le resultó fácil, sino que debió enfrentarse fuertemente en la iglesia, dado que Bacon lo que proponía era un conocimiento humano centrado en la razón. Junto, como yo les decía recién, otra de las experiencias educativas en este periodo que van a discutir con el modelo preexistente de la Edad Media tienen que ver con los institutos italianos, o el famoso llamado, primero el Instituto Medici, no era porque era el médico, sino porque el que lo creó era de apellido Medici, y se llamaba Academia Platónica. En esta academia, ¿por qué se llamaba Platónica? Porque retomaba los presupuestos de Platón y estaba centrado justamente en el desarrollo de las artes. Nosotros vamos a ver que estos primeros institutos que discuten con las universidades tradicionales
tienen otras propuestas académicas, no solamente las artes de las ciencias, sino la danza, la música y la arquitectura. Por eso, como veíamos en la clase anterior, las tortugas ninja, ¿se acuerdan los pintores y escultores? Desarrollaron, digamos, tuvieron un gran crecimiento en este momento, porque justamente se pudieron formar en estos institutos que no formaban parte de la universidad. Y el otro tema que se discutió durante mucho tiempo, hasta inclusive el siglo XX, tenía que ver con el lugar de la lengua vernácula. Ustedes recuerdan que en la Edad Media la lengua del conocimiento era el latín. Ahora, como proceso de ruptura, esto que también veíamos en la clase anterior, empieza a colocarse a la lengua vernácula en el centro de la escena. Ello llevó que muchos de los manuales de experiencia científica construidos en Italia estuvieran muchísimos años, casi diría un siglo, en ser conocidos porque fueron escritos en la lengua vernácula italiana. Y cuando lograron ser traducidos al latín o a una lengua que lo que fuera general, pudieron ser conocidos. Bueno, la otra universidad trascendente, o el otro instituto trascendente o universidad, porque fue importante y construida a tal fin, es la, como dije recién, la Universidad de Padua, donde Galileo fue la figura central. Después la Academia de Cimento, donde tenían puesto su eje en la física, la biología, en las ciencias. Y quiero, por último, me está faltando acá, se me fue de gira, por último quiero destacar la figura de Descartes, que es el otro de los pensadores de este periodo de tiempo, que va a sostener el tema de la racionalidad. Es al que se le atribuye la frase pienso, luego existo, y existo porque pienso, solo creo en lo que yo puedo pensar. Y esta mirada centrada en este tipo de racionalidad se forja porque, ¿qué pasaba con Descartes? Descartes había estudiado en las escuelas jesuíticas. Las escuelas jesuíticas, voy a dejar de compartir acá, así nos podemos ver. Las escuelas jesuíticas tenían la función de formar en una determinada postura escolástica aristotélica, y entonces Descartes decía, bueno, sí, todo bien, pero lo que están diciendo en realidad no tiene sustento empírico, no lo pude experimentar. Yo dudo de la existencia de lo que me están diciendo porque, a ver, por ejemplo, Santo Tomás tomó esta cuestión del último motor móvil para fundamentar la existencia de los ángeles. Entonces Descartes decía, pero ¿cómo? ¿Usted vio un ángel? ¿Cómo es un ángel? Entonces la respuesta, bueno, una cuestión de fe. ¿Cómo es eso de una cuestión de fe? ¿Qué es la fe? Entonces Descartes, cuando sostiene la duda como eje, lo que está queriendo decir en ese momento, espera un momentito, o sea, todo bien con lo que estamos planteando en relación a los fundamentos de Dios, porque ni Descartes ni Bacon eran ateos. Lo que estaban poniendo en duda era la construcción de esa verdad. Dios existe, pero eso es en el plano de lo espiritual. Hay un plano que es un plano real, que es el que se puede medir, el que se puede ver y el que se puede tocar. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que nosotros tenemos que retener de este periodo? Empirismo, lo que se conoce a partir de la experiencia, la existencia de una verdad, y esa verdad que existe es la que yo puedo experimentar, construir a partir de la inducción, a partir de la experiencia. Todos estos avances son posibles, digamos, todos estos posicionamientos epistemológicos son posibles por el avance de la tecnología en la ciencia, la óptica, la mecánica, ¿no? Que permite medir, que permite ver, que permite conocer, y que mientras sucedía esto, recuerden que estaba la Inquisición. Entonces, mientras esta gente desarrollaba estos presupuestos, la clase dominante que estaba en tensión en ese momento, recuerden que quedaba la corona todavía, todavía existían la iglesia como clase dominante, esta gente construía este conocimiento en estos institutos
y eran perseguidos, algunos asesinados, otros excluidos de sus universidades y muriendo en la sombra, como fue el caso de Galileo Galilei. Este conocimiento que empieza a forjarse en los institutos y en las academias y que impulsan estos presupuestos, van a dar paso al positivismo, paradigma de la modernidad, y es la que va a terminar de pegarle el hachazo al teocentrismo. Esto se construyó a lo largo de 300 años. Este énfasis puesto en la racionalidad va a ser la base del Estado moderno, el hombre gobernándose a sí mismo. Vamos a tener autores como Montesquieu, Kant, bueno, Thomas Hobbes, bueno, y tenemos, bueno, Tomás Moro antes con el tema de la utopía, que van a decir, bueno, no, el hombre debe gobernarse a sí mismo, y a su vez tenemos un paradigma que es el de Spencer, que después va a dar su paso a Darwin con el tema de dónde vienen las especies y cómo se organizan las sociedades en clases dominantes desarrolladas y dominadas no desarrolladas, va a constituir la base de esta modernidad y es la que va a transformar a las universidades de la Edad Media. Y va a dar curso a algo que va a ser lo próximo que ustedes van a trabajar con el profe Néstor, que son las universidades de Humboldt y la napoleónica. Dos modelos de universidad existentes en la actualidad. De hecho, van a ver que la Universidad Napoleónica es el esquema de la Universidad de Córdoba, y la Universidad de Humboldt sigue existiendo como universidad y sigue existiendo como modelo científico de construcción de conocimiento, pero que son universidades posibles a partir de estas grandes rupturas que va a generar el comienzo de la modernidad en el pensamiento de época. ¿Sí? Punto hasta aquí. ¿Qué tal? Preguntas, dudas, sugerencias, críticas. Las chicas se me quedaron mudas. ¿Se entendió o no se entendió? ¿No se entendió? Aunque se había entendido. Por ahora sí, pero creo que tenemos que leer para poder entender mejor. Sí, es mucho, chicos. Esto, como siempre le decimos con el profe Néstor, no es un análisis lineal de la historia, son análisis conceptuales de la historia del pensamiento. Son las ideas que articulan un momento y que nos permiten comprender por qué surgen otras cosas, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Dice, ¿por qué la racionalidad de la modernidad no tenía lugar en la Edad Media? Bueno, por esto, hay procesos de ruptura, esto de pelear contra la iglesia, de decir, ¿quién tiene la verdad? ¿Dios o el hombre? Que uno lo ve tan lineal ahora, inclusive hoy podríamos encontrar marcas de esas racionalidades en el momento en el que estamos viviendo. En esta gente que no se vacuna porque considera que Dios nos creó así, no hay que vacunarse porque no hay que contaminar el cuerpo de Dios, y otros dicen, bueno, pero la ciencia desarrolló. Está bien, Ailén, hasta la próxima clase. O hay gente que considera que la Tierra es cuadrada y que esas imágenes que vemos de la Tierra redonda son inventos de personas que nos quieren alienar, que es un invento del capitalismo, ¿no? Entonces hay discursos o estas iglesias que consideran que la fe es un salto al vacío, entonces no intervienen, creen que las respuestas solo vienen rezando y demás. Vemos que hay cuestiones que persisten en la actualidad, en estas discusiones engendradas hace 500 años atrás. O aquellos que piensan que el único conocimiento valedero es el de la ciencia, el de la racionalidad, y dejan afuera las emociones, ¿no? ¿Cuánto le costó a la psicología reponer el concepto de salud mental? Imagínense, y quizás lo veamos así de refilón, pero si bien ya es siglo XX, Freud, cuando él presenta su propuesta como el psicoanálisis en el Círculo de Viena,
Porque si bien los institutos fueron absorbidos por las universidades, existen hasta el día de hoy entidades, institutos o círculos de científicos que son paralelos a la universidad. Por ejemplo, el CONICET es uno. El CONICET no forma parte de la universidad, forma parte del Estado, es un centro de investigadores. El Balseiro, por ejemplo, no forma, si bien tiene una relación con la universidad, es un instituto de investigación. ¿Qué pasó con Freud? Freud dijo que era posible conocer la psiquis. Principio del siglo XX, positivismo a full, le dicen, pero ¿dónde la ves a la psiquis? O sea, hablando así en crudo, o sea, ¿dónde la ves? No, dice, sucede algo, decía Freud, les voy a explicar con mis palabras. Yo le invito a que vean la película El Método, que es excelente, para ver justamente la discusión de Freud con Jung sobre justamente esto. Dice, bueno, ¿y dónde la vas? ¿Dónde está la psiquis? No, los seres humanos tenemos algo que es subjetivo, que está ahí, que no se puede tocar, pero que nos ordena. Entonces dice, bueno, ¿pero cómo? Él desarrolla, para poder defender su postura en el Círculo de Viena, desarrolla un método para poder tornar evidente la psiquis humana. Ese método se llama psicoanálisis, que consiste, por eso el psicoanálisis clásico tiene ciertos patrones comunes. Un diván, una persona que se sienta detrás, que pregunta, que toma notas, que va guiando esa entrevista hasta llegar al momento donde se expresa el inconsciente, digamos, ¿no? Esa metodología que presenta Freud sigue los pasos del método científico para poder investigar la psiquis y él logra construir un método en términos empíricos de algo que se llama psiquis. Al mismo tiempo que Freud hacía eso, otro señor que se llama Ferdinand de Saussure, que capaz que lo hayan escuchado nombrar, dice, la lengua puede estudiarse, lenguaje, lengua y habla, no sé si lo han visto en análisis del discurso, y dice, bueno, el lenguaje también se puede estudiar, pero ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es amplio, todo el mundo lo habla, no se puede construir unidad de análisis, el habla varía de acuerdo a las personas, tampoco se puede establecer una unidad de análisis porque hay mucha variación. En cambio, la lengua sí, porque la lengua tiene ciertas características comunes, es uniforme, homogénea, por ejemplo, el idioma. Y en ese mismo momento que Freud estaba hablando de la psiquis, Saussure estaba empezando a construir un objeto de estudio que se llamó lingüística, el estudio de la lengua, de los signos organizados de tal forma que permiten construir palabras. En ese periodo histórico, estos dos objetos de estudio, como la lingüística y el psicoanálisis, implicaron un gran desafío para la construcción de la ciencia, que era totalmente natural y empirista, basado en lo que se puede ver y tocar. Pero fíjense, principios del siglo XX, si miramos para la Edad Media, el objeto de estudio cambió. El objeto de estudio de la ciencia en estos momentos pasó de lo espiritual o lo centrado en las respuestas sobre Dios a lo que yo puedo experimentar en mi vida. Ese cambio fue el que impulsó las grandes transformaciones en la sociedad y va a llevar, ahí me acelero a contar esto porque después vamos a profundizar específicamente en la universidad, pero va a llevar a que las universidades, se crean nuevas universidades con nuevos enfoques, lo vamos a ver en Córdoba, con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, con enfoques distintos, con la Universidad de La Plata, va a generar también que haya un gran desarrollo científico desde el siglo XVIII, XIX al XX, que va a profundizar en la transformación de la sociedad, de hecho hoy lo podemos evidenciar con la tecnología, y que va a seguir poniendo en jaque al hombre y la razón, hasta que lleguemos a Auschwitz, como dice Primo Levi, y nos demos cuenta que la racionalidad ha matado al hombre, que es los campos de concentración. Entonces vamos a ver que luego de ese periodo empieza algo que es el existencialismo alemán, la Gran Depresión, el hombre ha matado al hombre con su crecimiento en la ciencia, que es después viene la bomba de Hiroshima, y ver cómo este crecimiento de la ciencia ha tenido el único efecto de destruir al hombre. Lo podemos ver hoy con la emergencia de
digamos, el crecimiento del ecologismo, el naturalismo, cómo crecen distintas vertientes científicas tratando de recuperar el mundo que la propia racionalidad humana ha destruido, ¿no? Ahí podemos ver un ciclo epistemológico de la modernidad que lo vamos a profundizar con los distintos enfoques o modelos universitarios con movimientos políticos. No sé si lograron ver todo el recorrido. Bueno, también en el medio vamos a tener el enfoque de las teorías de la inclusión de los colectivos de la diversidad, negros, mujeres, trans, o sea, digamos, toda esa perspectiva de inclusión que antes no estaba expuesta en las universidades originales. Pero en términos de racionalidad, lo que hoy se está discutiendo es que la racionalidad de la ciencia moderna ha destruido a la humanidad en pos de la ciencia, y lo que necesitamos rescatar es al hombre de la propia ciencia que ha construido, como para darle el círculo final. Y ahí termino. Tato, no sé si quieres agregar algo, Celeste, chicas. Por ahí, bien, los alumnos creo que van a necesitar leer para seguir el hilo conductor de esta clase. Mucho dato, mucha información, realmente una linda clase. Y películas también. Recuerden que cuando nos faltan libros podemos ver películas. También está Wikipedia, si quieren rastrear con Bacon, con Spencer, con Darwin. Lo importante era poder darles un perfil y que no nos estudien las universidades de memoria, que es lo que con el profe nos ponemos de los pelos cuando arrancan. Había una vez, no, pasaba todo. Había universidades porque había racionalidades que articulaban ese conocimiento. Siempre va a ser esa lógica. Bueno, les veo cara, no se preocupen, chicos. Ahí lean Bowen capítulo 1, 2 y 3 y van a encontrar material sobre eso. Lo que podemos hacer con los profes es colocarles algunos documentales o videos cortos para poder fundamentar. Hay muchísimos sobre Darwin, sobre Spencer, sobre esos intelectuales, hay muchísimos videos cortos que les pueden ayudar. Ahí los vamos a buscar para que puedan complementar, ¿sí? Bueno, nada más. No sé, Cele, si querés agregar algo o alguien quiere preguntar algo. No, yo no quería agregar nada, solamente decirles que se acuerden que hoy tienen que entregar el trabajo, que no se olviden, porque entré a la plataforma y hay poquitos todavía, así que no se olviden que hoy es el último día para entregar el trabajo. Nada más que eso. Bueno, ahí nos vamos todos con la cabeza gacha. Hoy fue un martes duro. Bueno, me voy así pueden hacer el trabajo. Bueno, Néstor, Cele, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao. Yo.